Hola a todos, soy Denise Cano. Hoy vamos a hablar sobre la opinión que tengo sobre Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna fue una figura importantísima en la historia mexicana. Fue presidente, libertó a México de los españoles, ganó el Fuerte Álamo, peleó con Estados Unidos y perdió Texas. Fue preso y lo liberaron al llegar a un acuerdo donde no atacaría y respetaría los estados conquistados. Bueno, yo opino que es una figura controversial. Yo creo que ha sido señalado, se le conoce como el gran traidor, pero se les olvida las veces que salvó a México de invasiones extranjeras. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra otra pregunta. ¿Qué es masonería? Se trata de una organización fraternal y creyentes, teísta o deísta, de origen medieval y refundada en Londres de 1717 a 1723, cuyo método de enseñanza se basa en la práctica de ritos y en la reflexión sobre símbolos. Para facilitar tales fines, destierra de sus logias todo aquello que pueda separar a los hombres e impedir su unión. Se prohíbe todo debate sobre asuntos políticos o religiosos. Establecían que la masonería es el centro de la unión y el medio de conciliar verdadera fraternidad entre personas que de otro modo hubiera permanecido perpetuamente distanciadas. Bueno, pues pasamos a nuestro resumen del libro del alumno, capítulo 1. Vamos a leer un poco. ¿Cómo llegó a ser independiente México? Es una historia en la que participaron campesinos, artesanos, trabajadores de haciendas, indígenas, esclavos, criollos y mestizos. Uno de ellos fue Miguel Hidalgo y Costilla, a quien se conoce como el padre de la patria. En Nueva España habían muchas desigualdades. La sociedad estaba muy dividida. La economía novohispana no solo se veía afectada por el mal tiempo, sino también por las demandas de la corona española, que exigía a sus colonias el pago de impuestos. Los problemas entre quienes habitaban este territorio y quienes lo gobernaban aumentaron. España había participado en varias guerras y en lugar de tener ganancias le ocasionaron deudas con otros países, como la pérdida de territorio. En 1808 el emperador francés Napoleón Bonaparte decidió destronar al rey Carlos y apropiarse de su reino. Las tropas francesas invadieron España y tanto el propio monarca como su hijo Fernando fueron obligados a renunciar a la corona. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte de España. El pueblo español se resistía a la ocupación francesa y a la imposición de nuevo rey. El virrey de Nueva España, José Iturrigaray, no sabía a quién debía de obedecer. Propuso formar un gobierno propio. En 1808, el virrey fue obligado a renunciar a su cargo y fue arrestado junto con varios criollos acusados de traición a la corona. Esta situación provocó un mayor resentimiento entre los criollos y los motivó a continuar con sus ideas de autonomía e independencia. Los criollos se discutieron en juntas secretas o donde se cuestionaba el poder político y económico. En 1810 las autoridades virreinales descubrieron una conspiración en Santiago de Querétaro.
En ella participaba el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros. Doña Josefa advirtió a los participantes que habían sido descubiertos. Pudieron escapar antes de que las autoridades los arrestaran. A partir de ese momento comenzó a crecer un movimiento popular que reunió a miles de seguidores cansados de las desigualdades sociales, explotación y la pobreza. Así se inició en Nueva España un levantamiento que se prolongó durante 11 años, de 1810 a 1821. Miguel Hidalgo se había convertido en el principal líder del movimiento. Entonces, el movimiento independentista avanzó de nuevo hacia la zona del Bajío. El líder en Michoacán y Guerrero era el cura José María Morelos y Pavón. El cura Hidalgo proclamó los primeros decretos que rompían con el gobierno virreinal, terminaron con la esclavitud. A la muerte de Hidalgo, el movimiento de independencia ya se había extendido a muchos lugares de Nueva España y continuó con la misma intensidad, pero con otros dirigentes como José María Morelos y Pavón, Ignacio Rayón y Mariano Matamoros. Morelos logró organizar un ejército compuesto principalmente por los grupos sociales más pobres. Consiguieron importantes victorias sobre el ejército realista entre 1811 y 1815. En 1813, José María Morelos se dio a la tarea de organizar un congreso para establecer un nuevo orden de gobierno